Iniciamos con la política internacional y el Estado peruano, a cargo del doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, jurista e internacionalista, presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, IPIDIRI, maestro en Relaciones Internacionales y Comercio en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres, vicerrector de Asuntos Exteriores del Instituto Internacional de Gobierno, ex decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP, profesor de Derecho Internacional en el Comité Jurídico Interamericano de la OEA 2014, miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, miembro de número de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado, doctor honoris causa por la University of Sylvania de Panamá. Se ha recibido la máxima condecoración del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, Vicente Morales Duárez, por sus aportes jurídicos en la defensa del Perú en el juicio contra Chile en la Corte Internacional de Justicia. Bienvenido. Muchas gracias, honorables señores congresistas de la patria, del Parlamento Nacional, que es el reflejo de la voluntas gentium, de la voluntad soberana, la voluntad del pueblo. Mi saludo al Congreso de la República y de manera especial a la Oficina de Participación Ciudadana, que es, lo he dicho siempre, la conexión con el pueblo, con la gente, con la calle. Eso que genera entrar a las propias entrañas de la vinculación capital permanente que debe haber entre el parlamentario elegido por el pueblo y el pueblo mismo. No hay nada más dramático para una sociedad que no pueda imbricarse esa conexión. Por eso, en mis primeras palabras, mis felicitaciones a la Oficina de Participación Ciudadana, a todos sus organizadores, gestores de este importante evento que comenzó ayer y termina mañana, y que han tenido la generosidad de invitarme. Yo me siento en esta aproximación preliminar, decirles, me siento muy honrado de participar, de contribuir, pero además me siento muy contento, muy feliz, porque estoy frente a los jóvenes otra vez. Los jóvenes son muy importantes para la patria. En su estrato, en su calidad personal, el estamento más importante, la gran reserva de la patria, con poder a posteriori, ya no para el futuro, sino en cualquier momento. Y qué bueno que en estas imbricaciones se relacionen con el Parlamento, conozcan el modus operandi para tomar conciencia del enorme valor que tiene un Congreso de la República, de un Parlamento, de una Convención Nacional, de un poder legislativo. Esto es muy importante. El Estado, que es la sociedad jurídicamente organizada, yo hasta ahora no he encontrado. Si uno entra a la Universidad de Harvard y entra a Derecho, va a encontrar que sigue estando hasta ahora la definición de Estado como la sociedad jurídicamente organizada. No hay hasta ahora un concepto que supere esta definición de lo que es un Estado. Y por tanto, el Estado al cual todos pertenecemos, del cual somos partes,
es evidentemente un sujeto que hay que apreciar en su dimensión intraestatal, dentro, y extraestatal, fuera. La dimensión de afuera, que es un poco la que yo voy a hablar, a la que me voy a referir, gracias a esta generosa invitación, tiene que ver con dos presupuestos que gobiernan la acción externa del Estado. Uno, que es la política exterior del Estado. El Estado tiene política exterior, es decir, el Estado se proyecta hacia la comunidad internacional. El Estado se vincula, se relaciona con el mundo entero y para ello crea estrategias de relacionamiento. Esas estrategias de relacionamiento son elaboradas, hay un laboratorio para prepararlas, porque nunca tendría sentido una proyección externa si no tiene un origen interno. Carlos García Bedoya, por favor, jóvenes, no olviden ese nombre. Es más, cuando ustedes vayan a la Cancillería, estén en la calle Lampa, ¿no? Y Ucayali, ¿dónde está el centro? ¿Dónde está? Van a ver un edificio grandote. Ese edificio se llama Carlos García Bedoya, que es el nombre de quien fuera canciller de la República y figura emblemática de la Cancillería peruana, el propulsor, el mayor teórico de las relaciones internacionales del Perú. Por eso se llama Carlos García Bedoya. Y por eso lo traigo aquí, para que entre ustedes, los que vayan a ser diplomáticos o se dediquen al derecho internacional, como el doctor Rodríguez Mackey, tengan presente el nombre de Carlos García Bedoya. ¿Qué dijo Carlos García Bedoya? ¿Qué dijo? Carlos García Bedoya señaló de que la política exterior tiene su origen en el interés interno. Si nosotros tenemos y producimos espárragos, maca, tenemos que mostrarla al mundo, venderla al mundo, exponerla al mundo. Si eso no hacen nuestras misiones diplomáticas, no hay política exterior. Porque eso decía Carlos García Bedoya, que no es otra cosa que la externalización del interés nacional interno desde adentro. Por eso es que el Estado tiene estrategia, una estrategia en el ámbito bilateral con otro Estado, trilateral con varios estados, regional, subregional, hemisférico, planetario, multilateral. Ese es el ámbito de la política exterior. Y el otro ámbito tiene relación con la denominada política internacional. La política internacional, que no es otra cosa que esa misma proyección, pero interactuando con las otras políticas exteriores que tienen los demás países. En otras palabras, puras políticas exteriores, la hora punta de ese relacionamiento produce una política internacional que también supone una estrategia por parte del Estado. El Estado, yo siempre digo en mis clases, el Estado, la mejor definición de Estado deviene justamente de este perfecto proceso histórico que dio paso a la denominación de Estado moderno, que fue la Gran Paz de Westfalia de 1648. Tampoco se olviden, jóvenes, no se olviden esta fecha. 1648, la Paz de Westfalia. ¿Por qué la Paz de Westfalia, doctor Rodríguez Mackey? Primero, porque la Paz de Westfalia dio origen al Estado moderno. Doctor, ¿no había antes Estado? Sí había Estado. Roma era un Estado. Los griegos y el Peloponeso formaron otro Estado. Egipto era un Estado, pero la definición de Estado moderno con soberanía, con capacidad para decidir su destino, fue un proceso de madurez. Y ese proceso de madurez no fue pues en el mundo antiguo, sino un proceso que se fue haciendo a través del tiempo, a través de los años.
Y esa definición de Estado legó al sistema internacional la primera característica inherente del Estado, amigos. Esa misma característica por la cual San Martín llegó cruzando los Andes, habiendo partido desde Buenos Aires, perdiendo en Cancha Rayada y venciendo en Maipú, Chacabuco, para luego venir al Perú. Ese Estado, que es el Estado al cual él aspiraba y quería que lograra su independencia en 1821, es el Estado con soberanía. Y la soberanía es una cualidad intrínseca del Estado, es intrínseca del Estado, le pertenece al Estado. Nadie más que el Estado tiene soberanía. Por favor, nadie más que el Estado. No tiene soberanía la ONU, no tiene soberanía la OEA, no tiene soberanía la Liga Árabe, la Unión Europea, la Comunidad Andina, el Mercosur, nada. Solamente el Estado. Tiene soberanía. Puede ser un Estado debilitado, puede ser un Estado fallido incluso, pero es un Estado. Por ejemplo, tiene soberanía Somalia, tiene soberanía Haití, donde hemos visto cómo ayer a la 1 de la mañana mataron al presidente Morsier en la puerta de su casa. Tiene soberanía el Estado, que es un actor visible de las relaciones internacionales y un sujeto del derecho internacional. ¿Y por qué sujeto del derecho internacional? Porque tiene derechos, porque tiene deberes, porque se debe a un sistema internacional de relaciones biunívocas, permanentes, interactúa. Los estados no son solos, no hay estado solo, es como el ser humano tampoco es solo, su carácter social lo hace vincularse con los demás, el Estado también. Por eso que el Estado no es paria por naturaleza, no es paria. El Estado forma grupo, forma mancha internacional y por eso ese carácter soberano es un carácter preeminente, básico, fundamental, sobre el cual se construye la mirada internacional del Estado. Por tanto, el Estado, que es la sociedad jurídicamente organizada que surge con la paz de Westfalia, esta paz como consecuencia de la guerra de los 30 años europea, que le puso fin a la guerra europea, pues le dio el carácter de soberanía. Repito, la soberanía es intrínseca al Estado, es como la dignidad. La dignidad solamente la tiene el hombre, la dignidad no la tiene la cucarachita Martina, por ser, además que es un animal o un insecto, no, la tiene solo el hombre, la persona humana. Y por tanto, en esa dimensión, el Estado en su carácter soberano se vincula, se relaciona, interactúa. La paz de Westfalia, amigos, y que tiene que ver con la naturaleza de lo que estoy explicándoles sobre la política internacional, fue muy importante. Yo en mis clases dedico hasta 3-4 sesiones solamente para hablar de la paz de Westfalia, y a jóvenes que se dedican a este tracto, a este modus operandi de factum de lo que es el parlar, que es la naturaleza del Congreso, parlar, discutir, entrar en pugnas del pensamiento para concluir cosas extraordinariamente lúcido ejercicio del proceso intelectual, pues fíjense, uno de los elementos que produjo la paz de Westfalia fue el principio de la inviolabilidad de las fronteras del Estado. Las fronteras del Estado. ¿Qué significa esto? Antes de la paz de Westfalia, quiero recordarles que en Europa se pasaban de un punto a otro como Pedro en su casa. No había esa conciencia de delimitación o de demarcación. No había ese concepto. No estaba muy bien desarrollado. Por eso habían invasiones. Las invasiones eran una regla europea. Conforme vino el proceso de la paz de Westfalia, lo primero que empezaron a hacer los estados fue a circunscribir sus territorios.
Y pegado al concepto de la soberanía surge entonces esto que conocemos siempre, que cuando el profesor de Derecho entra a la clase y dice, alumnos, el Estado, elementos, primero, el territorio, de ahí viene, pues de ahí viene, es decir, el territorio como suelo que produce a quien nace en ese espacio jus soli, derecho del suelo. Por haber nacido allí, entonces es nacional de. Y esta es una prerrogativa que está, por ejemplo, en la naturaleza de muchos estados, como el Perú, y en su proyección internacional, el respeto del jus soli, el respeto de que por el solo hecho de nacer en el territorio nacional te conviertes en nacional del Estado. No es una regla internacional porque hay países que de manera excepcional no lo hacen. Recordaba hace muy poco, recordaba el caso, por ejemplo, de Haití, ¿no? Que ahora que le está pasando, que está en el centro de la mirada internacional por el magnicidio que acaba de suceder. Por ejemplo, los haitianos que quieren pasar a República Dominicana pasan, pues. Yo una vez caminaba por las calles de República Dominicana y encontraba a los haitianos en el centro, en Santo Domingo, y con sus hijitos, y los hijitos habían nacido ya en República Dominicana. De acuerdo al tracto histórico de la Paz de Westfalia, deberían ser dominicanos, pero no son dominicanos. Por tanto, son como apátridas, no tienen la calidad de nacionales. Y eso es uno de los ejemplos, pero también hay muchos más, como en el Japón, los que nacen pero no tienen un origen japonés, pero nacen tampoco son japoneses, y puedo ver algunos otros casos que tampoco es general, pero existen en el sistema internacional. Entonces, el derecho del territorio es lo que produce al denominado miembro de la comunidad estatal por jus soli, pero también dio origen, la Paz de Westfalia, al concepto, a la visión de lo que se entiende justamente como la proyección de la aprehensión nacional. Es decir, los que lo son, pero por jus sanguinis, por la sangre. Más de 3,5 millones de peruanos en el exterior han votado. De los 800 o 900,000, un tercio de ellos peruanos en el exterior. Muchos de ellos no han nacido en el territorio físico del Perú. No importa, porque la Paz de Westfalia nos enseña que es peruano de nacimiento aquel que nace dentro del territorio, y expliqué, y el otro, es decir, aquel que nace fuera, pero que es hijo de padre o madre peruano, que se encuentra en el exterior o de ambos, y entonces ese peruano también es peruano de nacimiento. Si todavía no me han terminado de entender algunos, porque pueden pensar, pero si nació fuera, La Padula es un jugador de fútbol que nació en Italia y es hijo de una madre peruana, es tan peruano como cualquiera de los 94, 95 honorables amigos con que me dispensa esta hermosa mañana aquí en esta sesión académica organizada por el Congreso de la República y su oficina pertinente de ciudadanía, de participación ciudadana. Y entonces, claro, es jus sanguinis. Y esto es muy importante porque tiene que ver con la proyección internacional del Estado. Por esa razón es que del propio seno del Congreso, como entiendo ustedes que están tan vinculados, saben que se acaba de aprobar, se aprobó en el Congreso para que tengan 2 curules, 2 representaciones los peruanos en el exterior. Ahora han sido elegidos con escaño propio dentro del Congreso que funciona aquí en el territorio de la capital de la República. Fíjense ustedes la importancia que tiene entonces el concepto del territorio pegado al de frontera, que es lo que ha hecho que muchos países defiendan sus fronteras. Las grandes guerras de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, las guerras ciclópeas del sistema internacional se han hecho justamente por asuntos de territorio, de delimitaciones y de demarcaciones. Entonces, miren ustedes la importancia que tiene para la proyección política
la proyección internacional de un Estado. Por esa razón, nosotros fuimos a la Corte de La Haya, fuimos a un proceso jurisdiccional y le fuimos a decir a la Corte que había una delimitación injusta de facto, no de derecho, sino de facto, de hecho, y la Corte nos dio la razón en un proceso judicial en el que el argumento peruano era tan sólido, como lo dije en el propio Parlamento, cuando fui invitado por el Congreso de la República en la presentación de aquel libro que se hizo por La Haya, y estando con Alan Wagner, que era el presidente, el agente, digo, del equipo peruano ante la Corte de La Haya, y en mi caso, porque había trabajado, como creo que ya saben ustedes, el principio de la equidad infralegen, que fue elemento básico en la defensa peruana ante la Corte Internacional de Justicia. De manera que, entonces ahí tenemos un elemento cualitativo y muy importante. En segundo lugar, y aquí quisiera entrar un poco más para entender la política internacional del Estado. La política internacional no es, voy a decirle en negativo, por favor, jóvenes, no es un atributo exclusivo, no es un monopolio, no es la determinación exclusiva de la Cancillería o de la diplomacia in situ. No lo es. En realidad, en su origen, claro que sí, porque los diplomáticos peruanos se han formado justamente para ser los expertos, los especialistas que los tenemos en 3 frentes de la Dirección Internacional del Estado. El primero de ellos es el frente de las misiones diplomáticas, embajadas. Las embajadas que tenemos por el mundo entero, donde tenemos el nivel de representación política. La embajada tiene representación política. Esa representación política de la embajada, que tiene su origen en la paz de Westfalia, porque surge el concepto de representación, es el primer nivel de la estrategia de la exposición internacional del Estado. El Estado tiene una estrategia, y esta estrategia es definida, decidida por el presidente de la República. Porque el presidente de la República, de acuerdo con la Constitución Política, artículo 118, inciso 11, dirige la política exterior, Si el presidente dirige la política exterior, la Cancillería ejecuta la política exterior, la lleva adelante. Ese nivel de ejecución que hace la Cancillería peruana supone una estrategia. Primero, embajadas o misiones diplomáticas. Y sobre esto quiero decir 2 cositas que un joven, futuro hombre de la patria, futuro ministro de Estado, futuro presidente del Perú, que no me quepa la menor duda que saldrá entre ustedes, no me quepa la menor duda, que trabajo toda la vida con ustedes, con los jóvenes, de manera que me siento muy optimista de ver que los jóvenes cada vez tienen una mayor participación, con criterio lógico, con juicio de valor extraordinario. No olviden que en este avatar y en este proceso que se hace en la mirada internacional que hace el Estado, pues la proyección del Estado en la misión diplomática nunca debe ser visto como otro territorio. Es decir, las embajadas del Estado A en el Estado B no son otro territorio, no es otro territorio, porque las embajadas no son soberanas, pero yo sigo escuchando conferencias, sigo escuchando expositores que quedo asombrado cuando dicen que las embajadas es otro territorio. No es otro territorio. La embajada no tiene soberanía. Lo que tiene la embajada es lo que le legó el principio de inviolabilidad de la paz de Westfalia. ¿Qué es eso? La inviolabilidad de la misión diplomática y de la sede de la casa, la inviolabilidad. Nadie puede entrar, nadie. Eso es inviolable. Y es tan inviolable, tan pétreo, que está consagrado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Pero no digan que es otro territorio, porque ese territorio de la misión diplomática es del Estado donde se encuentra en calidad de acreditado. Cuando se produjo la incursión militar terrorista
aquel 16 de diciembre del año 1996, 17 de diciembre, pues los terroristas tomaron la embajada de Japón. Fujimori, que era en ese momento el presidente de la República, cuando hace varios viajes para negociar que mueran menos o que no mueran, hay que decirlo desde los términos de la seguridad internacional, porque así se trata, así es el tracto. Entonces, cuando eso pasó, pero nunca fue a pedir permiso ni a Japón ni a otro país para ingresar en la embajada, porque la embajada, la sede física, había dejado de cumplir su objeto de misión diplomática y era un lugar, un recinto con rehenes. Si fuera otro territorio, nunca hubiéramos podido entrar en la medida en que necesitábamos la aquiescencia de Japón. Eso nunca pasó. Entonces se los digo, porque es muy importante cuando ustedes vayan a una embajada, estén dentro de ella, no vayan a creer que están en otro país, están en el Perú y su hijito nace ahí, son peruanos. Pero esto es muy importante que lo digan en una oportunidad tan valiosa como esta que me han dado la oportunidad. En segundo lugar, o en tercer lugar me parece, esta mirada de la proyección internacional del Estado se hace a través de las representaciones permanentes. Uno, embajadas. Dos, representaciones permanentes que el Estado tiene. Las representaciones permanentes son misiones de representación, pero no en estados, sino ante organizaciones internacionales con vida propia como la ONU, la OEA, u organismos internacionales como la FAO, como la OMC, como la OMS, las que quieran, organizaciones y organismos. Diferencia, las organizaciones son la estructura básica, los organismos son parte de las organizaciones, la FAO es parte de la ONU, etcétera, etcétera. ¿Esto por qué también lo decimos? Porque los estados, el Estado peruano, tiene sus representantes permanentes, pero mal se dice que ese representante permanente es el embajador del Perú ante la OEA. Ahora que está de moda la OEA, el embajador del Perú ante la ONU. No, señor, no existe embajador del Perú ante la OEA. No hay embajador del Perú ante la ONU. ¿Por qué no hay? Porque las representaciones de embajadores solamente es con los demás estados, de estado a estado. No existe representación de embajador en una organización internacional. Doctor Rodríguez Mackey, pero sí he visto que el embajador fulano de tal es nuestro representante ante la OEA. Cuidado, eso es distinto en el sentido siguiente. Puede ser un funcionario diplomático con la categoría de embajador, puede ser, pero la categoría de embajador no supone que sea cargo de embajador, es representante permanente. ¿Quién? Un embajador del servicio diplomático, que es distinto. Y entonces, claro, esto tenemos que también decirlo, porque el Estado peruano se proyecta en ese nivel de proyección, lo hace ante las organizaciones internacionales. ¿Para qué? Para coordinar estrategias. Justamente, las organizaciones internacionales surgieron en el sistema internacional para darles ese nivel de aprehensión, no solamente de neutralidad, para que los estados no se maten como era en el pasado, sino para vincular más, para auscultar más e incluso para mirar el modus operandi interno al que ingresan solamente con la aquiescencia del Estado, con la autorización del Estado, con el permiso del Estado. Y en tercer lugar están las vinculaciones estratégicas a través de los consulados. Y los consulados, amigos, son las representaciones administrativas, no son políticas, no son diplomáticas. ¿A quién viene? El cónsul de España va a venir a una reunión. Allá, es que hay que entenderlo bien porque esa es una relación diplomática. No es diplomática. ¿Por qué no es diplomática? Porque esa reunión no va a ser sobre asuntos de Estado, asuntos políticos, asuntos de vinculaciones de Estado a Estado. No, es una relación administrativa muy importante, pero muy importante. Pero esa relación administrativa no es política,
porque no tiene plenos poderes de representación. Ese cónsul no puede firmar ningún tratado de un estado a otro. Sin embargo, la ley peruana establece que los cónsules peruanos en el exterior, todos, pero no hay uno, todos tienen que ser diplomáticos de carrera, y eso me parece muy bien, porque nuestros funcionarios diplomáticos de la Cancillería peruana, la que tanto quiero, evidentemente están preparados, se externalizan, se vinculan, se relacionan con el mundo entero, y ese nivel de vinculación también es administrativa, para que haya justamente el mejor trato, por ejemplo, para los temas migratorios de vinculaciones, pasaportes, relaciones de visas, o para algún otro tema administrativo que tenga que ver con el modus operandi que no se detenga en el sistema internacional. Ahí está el cónsul, ahí están las relaciones consulares. En algunos casos, las relaciones consulares, cuando no hay relaciones políticas, diplomáticas, se vuelven muy políticas esas relaciones consulares. Es el caso, por ejemplo, de la relación que tiene hasta el día de hoy Chile con Bolivia. No tienen relaciones diplomáticas, como ustedes saben, por la pretensión boliviana de una salida al mar que me permití exponer de manera unilateral y como académico hace más de una década en el Colegio de Abogados de La Paz para que demandara a Chile. Bueno, ese nivel de representación que existe entre Bolivia y Chile es administrativa, pero qué duda puede caber de que el cónsul de Chile en La Paz o el cónsul de Bolivia en Santiago de Chile no dejan de tener un elevado nivel político, pero no son relaciones diplomáticas, sino solamente consulares. Sin embargo, este nivel de aprehensión que les estoy haciendo pasa por lo siguiente. Todo lo que les acabo de decir lo hace nuestro servicio diplomático de la República, cuya sede es la Cancillería peruana, con el canciller direcciona toda la mirada internacional del Estado. Pero, como les decía inicialmente, hoy ya no es un monopolio de la Cancillería, ya no lo es. Esto es muy importante que lo sepan. Por esa razón, ¿quiénes pueden hacer diplomacia? ¿Quiénes pueden hacer proyección de política internacional? El Congreso de la República. Nunca me voy a olvidar, y lo tendré que decir por enésima vez, y más aún en un recinto como este donde están los jóvenes. Cuando sobrevino el fallo de la Corte Internacional de Justicia, yo venía siendo asesor de la Comisión de Relaciones Exteriores en el grupo de trabajo sobre la delimitación marítima precisamente, y había esa idea de que los congresistas querían ir a escuchar el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Me acuerdo que Natalie Condori, que Rafael, que todos los congresistas me preguntaban si podían ir. Yo dije, pero por supuesto que pueden ir. Es más, deben ir a escuchar el fallo de la Corte Internacional de Justicia, porque es un elemento importante de la proyección de un parlamento que es parte constitutiva del Estado. El Estado no es solamente el poder judicial o el poder ejecutivo, es también el Congreso de la República como primer poder del Estado. Además, sin embargo, ningún congresista fue, porque se decía y se creía que si iban, como es un tema político, iba a entorpecer un tema jurídico, y yo decía, esto es porque no están cultivando la naturaleza de la acción parlamentaria, que es parte imbricante de la sociedad de un Estado. Por tanto, cuando ustedes mañana más tarde sean congresistas y les presente una oportunidad como esta, que ya pasó y no fueron, los bajaron del avión, pues deben hacerlo porque son parte constitutiva del Estado, porque la proyección internacional no es solamente una proyección monopólica del Ministerio de Relaciones Exteriores, al que quiero mucho, pero como profesor de Derecho Internacional, de Política Internacional que soy, y que nunca me hipoteco con nada ni con nadie, tengo que decirlo, porque solamente me debo a mis libros, a mi biblioteca y a todos ustedes, honorables amigos, que en esta oportunidad me están escuchando. De manera que la proyección internacional del Estado supone
mirar el frente interno. Pero ¿qué significa la proyección internacional? Significa que tenemos que tener un enorme carácter geopolítico que no hay. Mi maestro, cuando joven, me acuerdo que me decía, tuve varios maestros en Cancillería, Gonzalo Fernández Puyó, Arturo García García, que fue canciller, Gonzalo Fernández Puyó, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, Arturo García, que fue canciller y además hijo de Arturo García Salazar, que fuera uno de los más grandes cancilleres que hemos tenido a mitad de siglo. Siempre me decían que para la construcción de la política internacional es muy importante que se haga sobre la base del interés nacional. El interés nacional supera al interés de un ministerio, supera al interés de un partido político, supera el poder al poder o los intereses de una tendencia, de gremios, de estamentos. El interés nacional es erga omnes, erga omnes. El interés nacional es de todos los peruanos, no es de unos cuantos. Por eso decía yo, cuando se hablaba de Escazú y vine acá al Congreso, yo decía, erga omnes, de todos, el interés de todos, no solamente de los ambientalistas a los que reconozco su extraordinario trabajo. Es decir, tenemos que mirar al Perú en su fase externalizada, y para esa mirada internacional erga omnes es que se crean la denominada multilateralización de la acción externa del Estado. Miren, el Perú en los tiempos de Augusto B. Leguía, a quien tanto lo han satanizado, yo digo que a Leguía lo satanizan porque no lo han leído. Claro, como todo presidente que hemos tenido en la historia, con defectos y con virtudes, pero Leguía olió y tuvo olfato para juntarse con el hegemón que empezaba a hacerse luego de la Primera Guerra Mundial y del Tratado de Versalles, cuando la era victoriana con la reina Victoria en 1901 había muerto y la Primera Guerra Mundial producía un nuevo sistema internacional y aparecía allí justamente Estados Unidos de América. Ahí es cuando Augusto B. Leguía se acerca a Estados Unidos. Todavía no había habido Segunda Guerra Mundial y todavía, por supuesto, no había habido todo lo hegemón que fue después. Ahí está, acercarse al hegemón, la mirada multilateralizada. Y durante el siglo XX nos acercamos mucho a Estados Unidos. Sin embargo, esta mirada de solamente un país no ha sido buena. Felizmente, en los últimos 25 o 30 años hemos explorado la multilateralización. Ahora nos vinculamos con China, nuestro primer socio comercial, la Unión Europea históricamente, tanto así que nos dio visa Schengen para estar en el territorio Schengen, con Rajoy hace algunos años, nuestra mirada africana, donde está Marruecos, ese gran país conjuntamente con otros del sistema internacional que africanos, y diversificar el interés nacional en el mundo entero y no circunscribirnos a una sola mirada internacional. Ahí está la riqueza de cómo el Estado debe proyectarse. El Perú, decía mi maestro Edgardo Mercado Jarrín, mi maestro en el ámbito militar, Mercado Jarrín, decía, el Perú, Miguel Ángel, hay que mirarlo geopolíticamente. Y tenía toda la razón. Cuando yo miro que la China adopta para su imperium internacional económico, imperium económico internacional, la ruta de la seda, lo que está haciendo la China no es otra cosa que valerse de su calidad geopolítica, su proyección. La ruta de la seda no es otra cosa que coger una tabla hawaiana e ir con la ola cuando llega y va sinuosamente. Ese nivel de externalización es lo que necesita el Estado peruano. Su calidad geopolítica está en el centro de Sudamérica. Tiene 5 países con los que limita, que son importantes países, entre ellos el hegemón de Sudamérica, al que siempre debemos estar pegados, lo digo siempre desde la política internacional, por el que hay que coadyuvar, porque lo más importante para un Estado periférico es estar pegado siempre al hegemón. Miren ustedes a México, por más que han tenido diferencias, sigue estando, incluso con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador, pegado a Estados Unidos, porque la naturaleza del periférico al lado del hegemón, el periférico al costado del hegemón, los Balcanes al costado de Alemania, y esa naturaleza
de relacionamiento es lo que el Perú debería, a mi juicio, ensayar. En estos últimos 15 minutos, 20 minutos, ya recuerdo que comencé 9:20, me imagino que ese haya sido el tiempo y cumpliré mi hora, todavía me faltan unos 15 más para decir lo siguiente. La mirada de un Estado en su relacionamiento internacional tiene que ser una mirada, amigos jóvenes, ustedes que recién comienzan y que no deben de contaminarse con tantas cosas que hay en la vorágine social, forjada en principios. Tienen que ser principistas. La política internacional supone tener principios. Supone ser principista. Le voy a poner un ejemplo para que cuando ustedes sean congresistas lo tengan muy presente. El año pasado, 4 embajadores le mandaron una carta al presidente del Congreso, Una carta que nunca debieron mandarla y el tema fue sobre peajes, que ahí lo dejo para no salirme del tema y entrar a otro. Sin embargo, lo que corresponde con la Convención de Bienes sobre Relaciones Diplomáticas es que esa carta debió ser dirigida al canciller de la República, que es el receptor, la mesa de parte de la política exterior y de la política internacional. No lo hicieron los embajadores. ¿Qué hizo la Cancillería peruana? ¿Qué hizo el canciller de turno? Jamás, nunca, le tengo aprecio a Gustavo Meza Cuadra, nunca los llamaron a los embajadores, nunca los citaron a Torre Tagle, oigan ustedes, porque han hecho nada de nada. Dejaron hacer, dejó pasar y pasó todo. Eso es política exterior, eso es política internacional, eso es diplomacia. Los maestros como Raúl Porras Barrenechea, el gran historiador y el gran diplomático de la historia nacional, nos han enseñado que eso no es ser principista y no tener carácter, que yo les digo a ustedes jóvenes que tienen que hacerlo. Fíjense lo que le pasó a Raúl Porras para que lo puedan entender un poco más. Un 23 de agosto de 1960, reunión en San José de Costa Rica. Lo recordé el año pasado, antes de la pandemia, cuando fui a Costa Rica. La séptima reunión de cancilleres que se había producido en la meca del continente, la meca jurídica del continente, como saben ustedes, ahí está la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Raúl Porras viaja, era presidente Manuel Pérez Ugarteche, lanza un discurso extraordinario del principio de no intervención en el derecho internacional, es decir, la prohibición de los actores, de los sujetos de intervenir, de inmiscuirse, de ingresar en la política interna de un Estado. ¿Y qué hizo Porras? Porras hizo una defensa cabal del principio. Se estaba refiriendo a Cuba. Era 1960, Fidel Castro tenía un año en el poder porque desde el 1 de enero de 1959 con Camilo Cienfuegos y el Che Guevara había llegado al poder por una revolución. Y ustedes saben, muchos seguramente los que han tenido la oportunidad de leerme, saben mi posición muy clara sobre la revolución cubana y hasta en el libro que escribí sobre Fidel Castro y otrora lo que había hecho el marxismo en Cuba. Mi posición muy clara. Sin embargo, miren lo que hizo Raúl Porras. Lanzó una arenga y dijo que no era posible que los estados del continente promovidos por Estados Unidos de América llevaran adelante un proceso para hacer un bullying, son palabras mías, un bullying a Cuba. Es decir, para negar a Cuba que siga perteneciendo a la OEA. Muchos hablaban de la expulsión de Cuba de la OEA. Por si acaso no existe la expulsión, suspensión solamente, nunca existe expulsión. Pero hablaban de eso. Y el maestro de generaciones de la historia, cuyo discípulo fue mi maestro, Gonzalo Fernández Puyol, le dijo al mundo entero en esa reunión hemisférica que debíamos ser principistas. No le gustó al presidente Prado. Cuando llegó al aeropuerto Jorge Chávez, nadie lo fue a recibir. No era Jorge Chávez, era Encorpa, perdón. Y nadie lo fue a recibir. Y a los pocos días en la casa de Miraflores, Porras Barrenechea había renunciado a ser canciller de la República y pocos días más, como ustedes saben, muere Raúl Porras, legándole a la Cancillería y a Torre Tagle la naturaleza de ser principista en el discurso. Ustedes también, cuando sean parlamentarios, no deben hipotecarse con nada ni con nadie, porque ustedes van a ser, como decía en su momento Jorge Basadre. Basadre decía que los jóvenes son el alma del Estado.
Y Basadre decía que los jóvenes nunca debían venderse. Digo la palabra vender porque es de Basadre, no es mía. 1946, ministro de Defensa, Jorge Basadre Grossman, el más grande historiador de la República, le dijo a los jóvenes, a la juventud, le dijo: ustedes no deben aprender a venderse. Esas fueron las palabras de Jorge Basadre. Y les dijo a la juventud que eran la parte volitiva más importante del Estado. Ustedes jóvenes, aprendan de Basadre, que yo me encargo de transmitir porque es mi deber hacerlo para crear esos vasos comunicantes. Basadre y Porras Barrenechea, las lumbreras. Primero, lo que había hecho Basadre con el tema de Chile, que terminamos con el tratado del 3 de junio de 1929, que fue extraordinario, que fue importante, que acabó para siempre los problemas con Chile, dependiendo del tratado de Ancón del 20 de octubre de 1883, que produjo luego la decisión chilena de no llevar adelante el plebiscito sobre Arica y Tacna, y que luego la chilenización, y que acabara con este tratado, que acabó para siempre a su vez con los problemas territoriales. Por eso no tenemos problemas territoriales con Chile de ninguna clase, ni siquiera por el triángulo terrestre, que es absolutamente, pero no tenemos problemas con Chile, y hoy más que nunca con Chile deberemos tener una de las mejores relaciones, porque fuimos civilizadamente a arreglar un problema de delimitación marítima en la Corte Internacional de Justicia, donde aquel 27 de enero del año 14, o sea, hace 7 años, obtuvimos una victoria jurídica. Entonces, con Porras y con Basadre, entender que justamente la política exterior, la política internacional debe recrearse en ese escenario. La política internacional es hermosa, es linda. Sus primeros espacios de la Confederación de Delfos, y luego, nunca olviden ustedes, vayan, busquen en los libros aquel Congreso de Viena de 1815, que siempre le digo a mis alumnos, y se los decía a mis alumnos de la Academia Diplomática cuando dictaba en el pasado, y les decía: Congreso de Viena de 1815, cuando todos los monarcas absolutistas de Europa, desplazados por la vorágine de Napoleón Bonaparte, se reúnen para acabar con Napoleón, lo mandan a la isla Elba, regresa 100 días y luego lo sepultan en Santa Elena, donde muere en mayo de 1821, casi con los mismos tiempos en que San Martín ya se encontraba en nuestras tierras. Esa mirada internacional que significó el Congreso de Viena fue la partera de la política internacional en el sistema global, el primer gran proceso externalizado, y que el Perú, cuando llega a ser independiente por estos días que estamos recordando, y lo estoy recogiendo en mi librito que acabo de publicar sobre la ruta del Bicentenario, externalizamos nuestra vida internacional a partir de 2 elevados principios que ustedes tampoco les pido que siempre los tengan presentes, que son importantes para un Estado. El uti possidetis de jure, es decir, los estados al nacer a su vida independiente conservarían los territorios que tenían cuando virreinatos decididos por la corona española y el Consejo de Indias. Y lo otro, la libre determinación de los pueblos, que era importante, lo que algunos llaman después plebiscito, referéndum, consulta popular, lo que sea, lo que se llame, pero eso es muy importante que sepan y que comprendan el poder que tiene para un Estado la voluntad popular, y esa voluntad popular se expresó sobre la base de todos los principios que le dieron vida al Estado naciente, a la sociedad naciente. Y en esta mirada internacional, en estos minutos que me quedan, yo quiero terminar diciendo lo siguiente a ustedes, que sin verlos, pero solamente saber que están conmigo aquí, agradecido por dispensarme, escucharme estos minutos, decirle lo siguiente: nada es más grande que la voluntad popular. Esa misma voluntad popular que con Mirabeau, aquel 21 de junio de 1789, se apostaron en el salón del juego de la pelota y le dijeron: vaya usted a decirle al rey que no nos moveremos de aquí hasta no darle una constitución a Francia. Y luego caería el 14 de julio de 1789 Luis XVI y su esposa María Antonieta,
esa visión global fue la primigenia de lo que se ha llamado en el proceso de la doctrina del derecho internacional y del derecho constitucional, la Asamblea Constituyente, el poder constituyente, que es el poder del pueblo, que es el poder que supera la norma jurídica, que es el poder que se extrapola, extraleyen. Por esa razón, como cuando en 1823 tuvimos una constitución, hasta la de 1993, no van a encontrar que exista una asamblea constituyente para hacer una constitución, porque es un contrasentido que la constitución diga cómo morir, porque la asamblea constituyente supera, porque la asamblea constituyente es la que hace a la constitución, porque la asamblea constituyente es el poder del pueblo, porque la asamblea constituyente deviene del poder constituyente, es foráneo, exógeno, está fuera. Nunca por eso van a encontrar ustedes que una constitución prerrogue, tenga in situ el modus operandi de cómo muere una constitución, porque las constituciones son principistas y son hechas para el mundo entero. Y ahí está la constitución de 1788 de los Estados Unidos de América, que levantó la mirada ultraactiva que hasta el día de hoy la tienen con enmiendas, y las constituciones europeas y las constituciones asiáticas. De manera que en el derecho internacional comparado, en el derecho comparado, el concepto de la asamblea que viene de los tiempos de las polis griegas, que fue muy desarrollada por los romanos y que los jurisconsultos como el propio Justiniano le dieron un enorme valor a la cualidad y a la calidad asambleísta, decirles que miremos siempre con ojos de doctrina. No nos dejemos llevar por el discurso solamente político, doméstico, que es valioso, importante, eso sí, pero que ustedes tienen que ir a los libros, a las fuentes del derecho, ir a las bibliotecas, inmiscuirse en el conocimiento para luego comprender la naturaleza de la aprehensión y del valor que debe tener una asamblea constituyente, porque también tiene que ver con la política internacional. Cuando en un Estado se produce un debate si va a haber o no asamblea constituyente, normalmente, ¿qué hace el Ejecutivo? Debe proyectar a la comunidad internacional que haya un debate, o cuando tiene una ley con otro Estado, debe de proyectarlo para que se sepa una posición. Esos niveles de externalización se tienen que hacer sobre la base de conocimientos previos, y por esa misma razón es que les hago saber y les recuerdo este enorme valor que tiene, sobre todo en un momento como este, en el que el mundo ha sido aturdido por una pandemia que nos ha dislocado muchos de los paradigmas que conocíamos y de los que ya ustedes han escuchado tanto seguramente en estos casi año y medio de pandemia que llevamos, pero donde la sociedad internacional con sobresaltos sigue siendo sociedad internacional de un Estado como el peruano, que se vincula, se relaciona. Por alguna razón estamos en casi todos los foros, pero no solamente estar, no solamente parecer, sino también ser, para que le produzca resultados a la política exterior peruana, a la política interestatal, a esta mirada internacional que debe tener evidentemente todo Estado-nación que se forja en su dinámica de relacionamiento. Quiero acabar sencillamente diciendo que la política exterior del Estado le recuerda al canciller de la República de cualquier momento. Lo tengo que repetir siempre. El canciller de la República, cuando es un canciller de origen diplomático, no debe olvidarse que cuando le ponen el fajín y para proyectar la política exterior del Estado peruano, ya no es solamente un diplomático, es un actor político, porque es un ministro de Estado, es un actor político, y en ese nivel, siendo un actor político, tiene que tener una reacción política frente al concierto internacional, y ya no solamente en el modus operandi del discurso diplomático, porque cuando el actor político se circunscribe solamente al discurso del nivel diplomático, entonces reduce la mirada internacional que debe tener un Estado, que debe tener
una sociedad nacional, una sociedad internacional. Con esto que les acabo de decir en esta hermosa mañana del Congreso de la República, que por estos días me hace acordar a ese Congreso que San Martín en 1822, después de su reunión con Simón Bolívar en Guayaquil, aquel 26 de julio de 1822, se había dado cuenta de que las pugnas y las rivalidades entre el monarquismo que él profesaba y el republicanismo que tenía el caraqueño no tenían una fórmula para asociarlos. Se va, pero antes de irse pronuncia un discurso en el Congreso Constituyente con diputados que habían sido designados por los cabildos y los notables de diferentes partes del Perú, formados sobre la base del reglamento provisorio del 12 de febrero de 1821 y del estatuto provisorio que él diera en aquel 22 de agosto de 1821. Y ese Congreso, que debe ser para los peruanos, a mi juicio, reiterándolo, el otro foco de nuestra aproximación internacional. Por eso los congresistas deben tener siempre una cuota mirando afuera, mirando a la comunidad internacional, esos grupos que se forman con algunos países de mejor relacionamiento, de buena imbricación, son importantes porque finalmente coadyuvan a esa visión unívoca que debe ser y significar siempre la posición del Estado peruano en su política internacional y en su política exterior como un solo paquete, como una unidad, como debe ser en todo Estado democrático, en todo Estado que quiere y que desea los mejores baluartes para su sociedad internacional, y más aún ahora que vivimos unos tiempos de globalización golpeados por la pandemia, pero finalmente tiempos de la globalización donde tenemos que tener una mayor presencia internacional. Ustedes jóvenes están llamados para eso. Mi saludo a todos los honorables congresistas presentes, a los dilectos académicos que seguirán en el uso de la palabra y a todos los jóvenes que están en esta hermosa mañana, deseándoles muchos éxitos en este evento académico. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Damos las gracias al doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey por la brillante exposición.